Como todos los martes vamos a tratar lo relacionado con la salud, en especial la pandemia, la forma como estamos enfrentando esta crisis sanitaria, ahora dándole pues más énfasis a la vacunación, porque es lo que nos va a ayudar a proteger a la población, a la gente. Se está avanzando bien, son buenos los resultados, son buenas noticias, porque tenemos ya garantizado el abasto de vacunas suficientes. No nos van a faltar las vacunas. Eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo. Vamos a tener vacunas suficientes y vamos a aplicar cada vez más vacunas. Lo más difícil era conseguirlas, ya se tienen vacunas, incluso vacunas que se están envasando en México, que ya están por aplicarse. Antier se autorizó ya un primer lote de cerca de 1 millón de vacunas, CanSino, que es de una dosis, envasada en México. Y vamos a tener 1.500.000 por semana. Ya la planta nos va a garantizar abasto suficiente. Más las vacunas que están llegando. Pero ese es el tema que van a tratar el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, el general Crescencio Sandoval, que nos ayuda como secretario de la Defensa, toda la institución, y Marina, la Secretaría de Marina, para la distribución de las vacunas, la logística, que también eso es muy importante. Todo ha salido bien, no se nos han echado a perder, a pesar de que requieren refrigeración especial, algunas de esas vacunas. Todo esto por la forma en que se ha manejado la distribución de las vacunas y la logística. Marcelo Ebrard, que ha estado a cargo de la adquisición de las vacunas, también nos va a informar. Y está con nosotros el almirante Eduardo Redondo Aramburo, que es subsecretario de Marina, que también nos ayuda mucho, toda la Secretaría de Marina, que aprovechamos pues para mandarle un abrazo al almirante Ojeda, que ya se está recuperando, ya está desesperado, ya quiere incorporarse, pero estamos convenciéndolo de que espere unos días más. Pero va muy bien y nos da muchísimo gusto. Lo mismo está saliendo el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, el anterior jefe del Estado Mayor, y vamos adelante. La compañera Sheila no está. Quedamos hoy en darle respuesta a su pregunta. No llegó, pero de todas maneras le vamos a dar respuesta a lo que estamos haciendo en Baja California y en Sonora, que vamos a responder hoy, y el general Sandoval va a tratar este tema. Primero vamos con el plan de vacunación, terminamos, y luego el general informa sobre lo que se está haciendo en Baja California y en Sonora. ¿Cómo quedamos? Muy bien, pues vamos, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Saludo con afecto a todas y todos ustedes, los que están aquí y a los que nos escuchan desde otros lugares. Hoy en el Pulso de la Salud, con la táctica y la estrategia dirigidas por el señor presidente, que hemos seguido desde hace 10 meses para obtener vacunas en contra del virus SARS-CoV-2, hoy llegamos a la esperanza feliz de la cosecha. Todos los que hemos participado, hemos ayudado a cimentar este camino. Hemos contratado las vacunas, como ya expresó el señor presidente, para proteger en forma universal y gratuita a la población de nuestro país. Nuevamente el agradecimiento a la población mexicana por su solidaridad, su comprensión y el acompañamiento en este gran reto. Hay vacunas para todos. Veremos en el seguimiento a la pandemia que al inicio de la semana epidemiológica número 10, el descenso de casos estimados es de menos 29% en comparación con la semana epidemiológica previa, mientras que las personas recuperadas suman 1.740.254. El doctor Hugo López-Gatell también nos informará el estado que guarda la vacunación, como ya fue expresado por el señor presidente. Señalo que de los 2.400 municipios de nuestro país se han activado para desarrollar la vacunación 938, y en esta semana se vacunará en 125 más. El canciller Marcelo Ebrard actualizará el arduo camino al cual ha estado él personalmente enfrente para seguir asegurando mayor número de dosis. Mañana se trabajarán detalles no solo con la Secretaría de Educación Pública, que ya fueron empezados de días acá, sino con el gobierno de Campeche para una posible reapertura, y lo que se haga en el estado será en alguna forma guía de lo que se puede eventualmente hacer en el resto del país. Viene la Semana Mayor, tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones, los momentos de dolor e incertidumbre que nos ha causado un año de pandemia. Tengamos actividades seguras. Hoy, con todo respeto, compartiremos con ustedes recomendaciones para cuidarnos. La pandemia no ha terminado. Y como ya se anunció, finalmente el operativo de cómo recibir, cómo transportar, cómo asegurar las vacunas, coordinado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, en voz del general Luis Crescencio Sandoval, se mostrarán los detalles que esta labor tan puntual realiza en estos días. Muchas gracias. Hugo, por favor. Vicepresidente. Con mucho gusto, secretarios y subsecretario. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como ya anunció el secretario Alcocer, vamos a presentar de manera sintética el informe técnico y el informe de vacunación, y vamos a comentar 10 recomendaciones específicas para la población que retoman sobre las distintas actividades preventivas, pero las enfocan específicamente para este periodo de la Semana Mayor, o el periodo donde va a haber días de asueto, para que se tomen en cuenta las recomendaciones en la vida práctica de las personas. La siguiente, por favor. Aquí vemos la curva epidémica de casos estimados. Esto suma los casos confirmados más aquellos que tienen
síntomas que han sido identificados, a pesar de que todavía no salga el resultado positivo y no haya sido declarado como confirmado, porque sabemos que hay un porcentaje de personas con síntomas que eventualmente resultarán positivas. Recuerden que ese es el significado de esta curva epidémica que presentamos todos los días. Como ya destaca el doctor Alcocer, abrimos la semana epidemiológica con una reducción de 29%, y esta es la comparación con respecto a la semana 9 de la semana 10. En este momento estamos en la semana 12. Y como pueden ver ustedes, ha sido una reducción sostenida por 7 semanas consecutivas, y esto es muy alentador. Siempre que celebramos con gusto esta reducción, dejamos muy en claro que no existe ninguna certeza, ni en México ni en el mundo, de que una curva epidémica irá descendiendo progresivamente. Tómenlo muy en cuenta para que nadie tenga la idea de que ya terminó la epidemia y de que ya podemos relajar las medidas de precaución. Muy, muy importante. Tenemos 1% de los casos, este es otro de los indicadores relevantes, 1% de los casos son los activos, los de los últimos 15 días, es el tamaño de la epidemia que está activa. El resto, desde luego, es los casos que se han acumulado, si los sumamos, desde el primero que tuvimos el 28 de febrero del año pasado, pero en su enorme mayoría o son personas que se han recuperado o son personas que están transitoriamente hospitalizadas, pero ya no están en capacidad de contagiar. Por supuesto, siempre lamentamos mucho las defunciones que han ocurrido por el efecto de este virus que produce daños importantes al organismo, y recordamos la importancia de una atención temprana. Es muy importante acudir lo más tempranamente posible a valoración, no confiarse. Este es un virus que produce daños y que puede tener un proceso muy acelerado en pocos días, 2 o 3 días desde el inicio de los síntomas, puede causar complicaciones como neumonía grave y muerte, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas. Pero todas y todos debemos tener muy en cuenta, aun si se es sano, aun si se es relativamente joven, para acudir tempranamente a valoración médica. La siguiente, por favor. La reducción es sostenida, desde luego, no solamente en los casos nuevos, en las personas nuevas que enferman, que son producto de los contagios recientes de los últimos 7 días, sino también en quienes requieren hospitalización. Y esta curva epidémica se comporta de manera muy consistente en las 32 entidades federativas, y eso es por ello que resulta en una reducción sostenida a nivel nacional de casos, de hospitalizaciones y desde luego también de las defunciones. Aquí tenemos 21%, la quinta parte de las unidades COVID, de las camas en las unidades COVID están ocupadas, 4/5 partes no están ocupadas. Desde luego no están ociosas, sino que se utilizan de acuerdo al plan de continuidad de operaciones para otros padecimientos. Esto también debe quedar muy claro. No se piense que están las camas ahí completamente vacías, sino que son juiciosamente utilizadas para atender a otros padecimientos, pero siempre están disponibles para ser ocupadas de manera inmediata si es que empezara a haber una demanda nueva de hospitalización. La siguiente, por favor. De modo que este 20%, si lo separamos en camas generales y camas con ventiladores, 20% en camas generales, solo 3 entidades federativas, las que aparecen sombreadas en el mapa, Ciudad de México, Morelos y Puebla, permanecen con ocupaciones del 30 al 49%. Todas las demás tienen ocupaciones menos del 30%. La siguiente. Y en camas con ventilador tuvimos un pequeño incremento de un punto porcentual de anteayer a hoy, y lo que tenemos es 6 entidades entre 30 a 49%. La siguiente. En la vacunación, continuamos vacunando. Este corte de información es diferente al que presenté ayer por la tarde. Tomen en cuenta que siempre hacemos esto. Hay un corte de información a las 4 de la tarde para poder presentar la conferencia vespertina, pero las unidades de vacunación siguen activas, los datos de personas vacunadas se siguen incorporando, y tenemos un segundo corte a las 22 horas que nos permite presentar una actualización en el pulso de la salud. De modo que el corte de 22 horas es 156.088 personas que fueron vacunadas, es cerca de 40.000 más de lo que presenté ayer por la noche. Y noten ustedes también, por favor, en la gráfica que siempre se van actualizando los datos. En la semana más reciente, durante la conferencia vespertina, estuvimos hablando de cerca de 100.000 dosis, pero ya con la actualización de los datos, sobre todo de aquellas localidades que no tienen internet, conforme se incorporan los datos, vemos que se estuvo vacunando por arriba de las 220.000 dosis por cada uno de los días. La siguiente, por favor. En total tenemos casi 6 millones, 5.819.440 dosis que se han aplicado. Estas son personas que ya tienen al menos una de las dosis, por lo tanto ya tienen cierto nivel de protección, y estos son, desde luego, riesgos evitados, riesgos controlados por efecto de una medida de prevención específica, que es la vacunación. Son personas ya protegidas. La siguiente. Esto representa 64% de lo que hemos recibido. En México hemos recibido 9.100.720 dosis de vacunas desde el 23 de diciembre del año pasado, cuando empezamos a recibir los embarques de vacuna. La siguiente nos muestra la distribución por los distintos grupos de vacunación. De acuerdo al plan, tenemos a las personas trabajadoras de la salud, que tienen este 70% de segundas dosis. Tenemos a el personal educativo del estado de Campeche, donde ya tenemos un avance muy sustancial, y tenemos las personas adultas mayores, que es lo que avanza en este momento de manera más extensa. 4.214.726 personas adultas mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis, y 120.869 ya la segunda dosis. Esto es 3% de las personas adultas mayores que han sido vacunadas ya tienen 2 dosis, ya están completamente protegidas con la vacuna. La siguiente.
en este dato que es muy importante, siempre lo presentamos todas las tardes, también en el Pulso de la Salud, son los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. En su enorme mayoría, más del 99%, son eventos leves que duran muy poco tiempo. Ha habido algunos, son 104, que han sido casos de consideración y a veces se requiere hospitalizar a las personas por algunos días. Afortunadamente, no han dejado ninguna secuela, ninguna consecuencia permanente y se han recuperado todas las personas. Y la proporción o la frecuencia con que ocurren estos eventos es la esperada en términos de la experiencia con las vacunas en general en el mundo y es desde luego muy pequeña, 0.2%. La siguiente. La síntesis de manera gráfica de las vacunas que han llegado a México por cada uno de los conjuntos, cada uno de los tipos de vacuna. Las vacunas de Pfizer-BioNTech, 3.890.250. La vacuna de AstraZeneca, que fue recibida hasta el momento solo por un contrato específico con el Instituto Serológico de la India, una empresa farmacéutica de gran prestigio mundial, le abastece al sistema de Naciones Unidas y también a más de 94 naciones, incluyendo países de alta financiamiento. La vacuna Sinovac, que llevamos ya 3 millones, han sido abastecimientos de 1 millón de dosis y ya se ha puesto, ya está también en la población. La vacuna Sputnik V, que tiene ya estas 400.000 dosis recibidas y aplicadas. Y también ahora el nuevo elemento que es CanSino, fabricada en México, llega a granel, se envasa en México y ayer el canciller presentó la salida, el banderazo de salida ya de este producto terminado para su utilización. La siguiente. Ya son todas. Entonces, si me pasan el decálogo y vemos el decálogo y terminamos con un comentario sobre el sistema educativo. 10 recomendaciones. La idea básica es que sean muy simples para que estén al acceso de toda la población. Son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes los riesgos de contagio de enfermedad en espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en la industria turística de manera específica, donde también tenemos un repertorio de recomendaciones técnicas concretas. Pero aquí están llevados a 10 sencillos puntos para uso de la población, para que usted los tome en cuenta, los tenga presentes y en los siguientes días de lo que se conoce como la Semana Mayor o en este periodo, ya sea de reflexión, recogimiento por razones religiosas o de cualquier otra índole, o ya sea que usted acostumbre a aprovechar el asueto laboral para salir con la familia, no pierda de vista estas recomendaciones, por favor. La primera es: disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. Si se trata de tener relajamiento, esparcimiento, que esto no signifique relajo, que esto no signifique una celebración, que nos haga concurrirnos en sitios con otras personas, sobre todo de fuera de nuestro ámbito convencional. Hay que buscar que esto sea cerca de la casa, preferentemente para que haya menor propagación del virus. La siguiente: aprovechar la Semana Mayor para pasar el tiempo con la familia, es decir, del tiempo que cada día se tenga en uso para este periodo de recogimiento o de reflexión, hacerlo con quienes son cercanos, quienes habitualmente conviven con nosotros. La importancia de esto es que haya menor intercambio entre distintas familias que tienen distintas experiencias de probabilidad de contagio y que haya, por lo tanto, menor propagación del virus. La tercera: asistir a lugares con poca gente. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez, tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecimientos. Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos, porque los sitios concurridos, sean públicos o sean espacios comerciales, son muy propensos a que alguien nos pueda contagiar. La cuarta: si sales en grupos, hazlo en grupos máximo de 5 personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. De la evidencia que se ha acumulado a lo largo de la epidemia, ya se conoce que la calidad del aire que respiramos, en términos de la probabilidad de que tenga partículas contagiantes, depende de que sean espacios abiertos. Es menor la probabilidad de contagio en espacios abiertos donde circula el viento, es mejor eso que estar en lugares cerrados, con las ventanas, con las puertas cerradas que impidan el paso del aire. La quinta: procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos en donde en las plazas públicas o en los centros recreativos o culturales o en las playas hay menor afluencia. Hay que procurar distribuir a las personas, de luego hay horarios que suelen ser preferentes, pero hay que tener conciencia del riesgo, entonces buscar ir en los momentos en donde hay menos personas. Si cada quien piensa en esto, es más probable que podamos distribuir el uso de esos espacios públicos y que no sean aquellos que son en los horarios pico, en los horarios preferentes. Y la idea de regresar a dormir a casa es particularmente por la experiencia del turismo local. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una gran cantidad de personas tienen la costumbre de visitar, por ejemplo, la playa cercana, el bosque cercano, el lago cercano, el río cercano, y a veces acampar en estos sitios. En particular, para las personas adultas mayores, esto puede implicar riesgos para la salud en general, pero en particular riesgo de contagio COVID. Entonces, es preferente asistir durante el día, pero regresar a casa, no quedarse ahí durante la noche para disminuir también riesgos, incluido el riesgo de contagio COVID. La siguiente: con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento, para una comida, para una cena, y que las personas mantengan, desde luego, la sana distancia. Se puede reunir a las personas, pero estar conscientes de que reunirse no significa olvidarse de la sana distancia. También hay sana distancia en lo individual que se puede observar en la familia y motivarse unos a otros a mantener la conciencia de esto.
esto. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. La Iglesia Católica en México ha tomado mucha conciencia de esto, nos ha ayudado mucho al país a mantener disminuida el aforo en los eventos religiosos de mayor afluencia, y hay mecanismos. La Secretaría de Gobernación ha establecido mecanismos temporales para autorizar a la Iglesia el realizar a través de servicios de comunicación sus eventos religiosos. Entonces, mejor hacerlo desde casa y, desde luego, poder hacerlo en familia, quien tiene culto religioso, pero no concurrir a templos donde puede haber riesgo de contagio mayor. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Esta es una recomendación no directamente relacionada con COVID, es una recomendación general de promoción de la salud durante la etapa de calor y durante tiempos vacacionales. La hidratación es sumamente importante. Esto quiere decir consumir 8 o más vasos de agua al día, lo que equivale a 2 litros o más de agua simple. Agua simple, esa es la más adecuada, y sobre todo en personas adultas mayores es muy importante hidratarse y no estar bajo el sol directo o en espacios muy calurosos, porque se pueden deshidratar y descompensar muy fácilmente. 9. Sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento. Hay que mantener las medidas básicas, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz y boca, y también lavarse frecuentemente las manos, preferentemente con agua y jabón. Si no está cercano, puede ser con el alcohol gel desinfectante. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas. Esto es todo. Gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Actualizo la información, la siguiente, por favor. A esta fecha, 23 de marzo, lo más relevante, bueno, ya saben ustedes que el día de ayer se inició la distribución de un poco más de 940,000 dosis de la vacuna que se denomina Convidencia. Es más como el nombre que se va a poder identificar, y es fabricado por CanSino Biologics, basado en la planta de Drogmex en Querétaro. Es un muy largo proceso, como ustedes recordarán. El señor presidente nos ordenó hace un año, cuando se dio a conocer la noticia de que estaban probando esta vacuna en China, que nos acercáramos para que viniese a México. Después se acordó una fase 3 en México, casi 15,000 voluntarias. Después del proceso envasado, llenado, envasado. Se oye muy sencillo, pero el proceso envasado es, en realidad, cerca del 40% del proceso total de una vacuna. Y es muy complejo porque tiene que haber esterilidad y una serie de preceptos que garantizan su seguridad. Bueno, entonces se hizo en Querétaro y ayer ya nos entregaron las primeras dosis. Esto significa que vamos a tener un proceso de fabricación determinado de la fabricación en nuestro país, porque también el otro objetivo que nos ha indicado el presidente es que México debe avanzar para tener autosuficiencia, la posibilidad de hacer estas vacunas por sí mismo y no depender de la situación internacional. Bueno, la siguiente, por favor. Somos el primer país de América Latina y el único, en el caso de CanSino, el único fuera de China que lo está haciendo, cosa que agradecemos a la empresa y al gobierno de China. Tenemos un contrato por 35 millones de dosis. La vacuna es segura para la población mexicana porque se probó aquí, como ya lo expliqué. 14,611 personas participaron como voluntarios. Se ha recibido sustancia necesaria para envasar 5 millones de dosis. Van a llegar más, por supuesto. La vacuna requiere una sola dosis. Esto es interesante porque entonces duplica la velocidad con la que se puede logísticamente aplicar la vacuna. La vacunación, en vez de 2 dosis, es una. Entonces, mucho más rápido. Previene el 65,7% de los casos sintomáticos de COVID y 95,47% de los casos graves, y ha sido aplicada exitosamente en adultos mayores de 65 años. Tiene una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. O sea, no tiene que estar bajo cero. Es más fácil su distribución y ese es el aspecto que va a tener, o que ya tiene, para que la podamos identificar. Tenemos un video muy breve, si me lo permite, señor presidente, por favor. En esta cámara de refrigeración tenemos los 3 primeros lotes que van a ser entregados el día de hoy. Tenemos una temperatura de 5 grados, el producto debe de estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Los 3 lotes consisten en 6 tarimas, los cuales son 94,000 frascos que equivalen a 940,000 dosis. En este momento vamos a hacer la apertura de la segunda compuerta, en donde vamos a sacar el producto Convidencia, que es la vacuna de CanSino, que es la primera vacuna que es envasada y acondicionada en una planta mexicana. Recordemos que Drogmex tiene una capacidad de 85 millones de dosis para llenar anualmente, y vamos a estar entregando en este año 35 millones de unidades al pueblo mexicano. Este producto va a ser trasladado mediante una unidad refrigerada para conservar durante el trayecto, también a una temperatura de 2 a 8 grados, que a diferencia de otras vacunas, esta temperatura es más fácil de estar maniobrando y poder llegar a lugares más lejanos que con otras tecnologías que requieren ultracongelación. Señor presidente, que estuviéramos ayer ahí para agradecerle personalmente al embajador de la República Popular de China, obviamente a los funcionarios de CanSino, de Drogmex, pero muy señaladamente al embajador porque ha sido un promotor principal de esta iniciativa, que tiene que ver con un acuerdo que se derivó de una llamada del señor presidente con el presidente de China, como ustedes recordarán, ya hace varios meses. Bueno, la que sigue, por favor. Arribos recientes,
Bueno, la semana pasada recibimos Pfizer, BioNTech el día 16 de marzo, el día 18 recibimos 1 millón de dosis de Sinovac, también proveniente de Hong Kong, de China, y el que acabo de mencionar el día de ayer, ya no envío, sino fabricación en México. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los siguientes envíos que estamos esperando? El día de hoy tenemos un envío de Pfizer, 658.125 dosis. Próxima semana tendremos otras 632.775 dosis Pfizer. Les había comentado que ya en abril se va a duplicar, no les agrego datos, pero se va a acelerar, se va a incrementar. Sinovac, vamos a recibir 1 millón de dosis el día 25 de marzo. AstraZeneca, vamos a recibir 2.7 millones desde Estados Unidos y el día 24 de marzo tenemos 6 millones a granel. Recuerden que AstraZeneca se está envasando también en Leomont, la planta está en Ocoyoacac. Entonces, este número que va a llegar el 24 de marzo, o sea, mañana, también es para ese proceso. En abril nos van a entregar estas vacunas. Y de Sputnik vamos a recibir 500.000 dosis el 29 de marzo. Eso las están confirmadas. La siguiente. Finalmente, la vacunación a personas mexicanas en Estados Unidos, que nos ha encargado mucho el presidente de la República. Los consulados que han aplicado vacunas en sede son todos los que aparecen aquí: Atlanta, Boise, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Orlando, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City y St. Paul. Próximas jornadas de vacunación en sede consular, tanto en marzo como en abril, van a ser todos esos, y se agregan Omaha, Raleigh y San José, Denver. Se han vacunado alrededor de 500 personas en el centro instalado en Consulmex de Sacramento, y el 24 de marzo se inaugurará, o sea, mañana, el segundo centro de vacunación en sede consular San Diego, en alianza con el condado de esa ciudad. Se van a vacunar martes, miércoles y jueves ahí. Tenemos también un video muy corto, si me lo permite, para dar cuenta de este proceso, por favor. Estoy en el Consulado de México, acabo de recibir la vacuna contra el COVID-19, todo perfecto, no hay dolor y sí, mucha confianza en que ya se están asegurando, ¿verdad?, para estar más protegido. Ha estado muy bien, han tratado muy bien, nos atendieron bien. Ya me vacunaron, yo les aconsejo que todos se vacunen para que sigamos bien y sigamos tomando nuestra distancia. El consulado ha sido muy amable con nosotros, por mi parte siempre me ha atendido de buen modo, de buena manera. Como somos trabajadores de primera línea, ya nos pusieron la vacuna a la mayoría, a toda la gente que trabaja en limpieza, los que trabajan en emergencias, y espero que toda la gente que está esperando que le toque su tiempo, que le toque la oportunidad de ponérsela, que lo haga, porque así vamos a reducir la infección. Señor presidente. Con permiso, vamos a explicar lo que se va a hacer en la distribución de vacunas Sinovac y Pfizer. Adelante, por favor. Aquí vamos a explicar lo de los arribos, la notificación, la distribución terrestre y la distribución aérea para estas vacunas, 1.789.750 vacunas. El día jueves arribaron a nuestro país 1 millón de dosis, como ya lo explicó el señor canciller, de Sinovac. El día de hoy y mañana se está considerando el arribo de 789.750 dosis de Pfizer. La notificación de estas vacunas, la organización para distribuir hacia los estados, se está realizando en Birmex. Aquí a Birmex llegaron las vacunas Sinovac. Entre hoy y mañana se integran los paquetes ya con lo de Pfizer. El Pfizer va a ser trasladado al Instituto Nacional de Cancerología. Ahí se organizan los paquetes para distribución para que el día miércoles y jueves hagamos la distribución terrestre de todas estas vacunas. Para esta distribución terrestre se organizó o se coordinó con Birmex y con los estados en los que van a recibir la vacuna. La empresa Birmex estableció 6 rutas de distribución. En estas 6 rutas, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, está acompañando para dar la seguridad durante su traslado. Entonces, son 6 rutas terrestres a 13 estados de la República y acuden directamente a Birmex 7 estados a recoger sus vacunas. Entre miércoles y jueves se estarán distribuyendo un total de 1.391.590 dosis, como mencioné, vía terrestre. El día viernes vamos a realizar la distribución vía aérea con personal de Fuerza Aérea trasladando estas vacunas y de igual manera Armada, Ejército y Guardia Nacional dando la seguridad al movimiento. Aquí van a ser un total de 398.160 dosis que se van a distribuir en 12 estados por vía aérea. Adelante, por favor. Esta es la forma en la ejecución de
del esquema. Vamos a cubrir 32 entidades, 195 municipios, 647 centros de vacunación con las 647 brigadas. Para poder realizar esto se tienen 4 rutas aéreas, 40 aeronaves, 25 rutas terrestres, 32 escoltas de seguridad, como mencioné, Armada, Ejército y Guardia Nacional. Tenemos considerado que la parte de lo terrestre, entre miércoles y jueves que se realizará, estaremos entregando aquí en la Ciudad de México la primera entrega de estas vacunas a las 10 de la mañana del día miércoles, y por vía aérea estaremos concluyendo el día viernes a las 13:55 en Ciudad Victoria. Eso es lo que tenemos estimado. Adelante, por favor. Estas son las rutas de distribución terrestre, las 6 rutas. La primera es Morelia, Colima y Guadalajara. Esa es lo que constituye la ruta 1. La ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La ruta 3, Zacatecas y Durango. La ruta 4, tenemos Veracruz y Villahermosa. La ruta 5, Tuxtla Gutiérrez y Chiapas y Oaxaca. La ruta 6, Chilpancingo. Esta es la actividad terrestre. Ahora, para la parte aérea, tenemos las 4 rutas en las cuales se va a distribuir o con las cuales se distribuye todas las vacunas. La 1 sería Culiacán, La Paz, Tijuana. La número 2 sería Tepic, Chihuahua y Hermosillo. La número 3, Torreón, Apodaca, Nuevo León y Ciudad Victoria. Y la número 4, Campeche, Mérida y Chetumal. Se utilizan aviones de Fuerza Aérea y también de Marina. La que sigue, por favor. En la parte aérea estaremos iniciando a las 9 de la mañana del día viernes y estimamos concluir a las 13:15 de ese mismo día la entrega por vía aérea a todos los estados que estamos programando. Es todo, señor presidente. Bueno, si les parece, abrimos para lo que tiene que ver con salud, básicamente unas preguntas sobre esto, y luego el general nos informa sobre lo de Sonora y Baja California, y abrimos ya para lo general, ¿sí? Entonces, por favor, Sara. Gracias. Gracias, buenos días. Sobre el tema de vacunas, yo quisiera preguntar para cuándo estarían ya las de AstraZeneca que se están envasando aquí. Se había dicho que iban a estar para finales de marzo, principios de abril, si hay algún tipo de retraso, porque todavía no se cuenta con esas vacunas. Si hay precisión sobre cuándo llegarían las de Estados Unidos también, por favor. Marcelo. Respecto a las de AstraZeneca de Estados Unidos, ayer enviamos el documento ya firmado por el señor secretario de Salud y hoy nos van a confirmar cuando llegue. Lo único que hay que hacer es eso, porque esto está al amparo de lo que ya habíamos convenido con AstraZeneca, que son 77 millones de dosis. Entonces, hoy que nos informen, yo los voy a conocer que de allá a nuestro país. Obviamente tiene que ser de inmediato. Respecto al proceso de AstraZeneca, nos han confirmado que en abril van a entregar. Ya que nos digan las fechas exactas, se las compartimos. Eso es una buena noticia por los números que tenemos y porque juega un rol importante esa vacuna en la estrategia que se diseñó por parte de México. Pero es en abril lo que nos han confirmado. Y también, según el reporte que ahorita nos dieron, han llegado como 9 millones y fracción de vacunas y hasta ahora se han aplicado 6 millones, más o menos, digo, un poco más. Preguntar si esta diferencia que hay es por motivos de que se guardan, digamos, para la segunda dosis o si es por la logística, la distribución y si esto se podría acelerar en la medida que se esperan las vacunas. A ver, Con gusto. Gracias por su pregunta porque nos ayuda a recordarle a toda la población algo que es muy importante visualizar de los tiempos de vacunación y disipar cualquier inquietud que pudiera haber sobre que no vamos a alcanzar la meta o que pudiéramos ir demasiado lento. El Gobierno de México tomó la decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables. ¿Por qué razón? Porque la política de este gobierno tiene una orientación social. Nos interesa que las personas que tienen los mayores riesgos tengan la protección más pronta y más eficaz. Desde luego hay que proteger a todas y todos, pero tenemos que empezar por quienes han tenido históricamente los mayores riesgos. En el caso del plan de vacunación, es un plan que es semejante al de otras naciones y las recomendaciones internacionales de vacunar a las personas adultas mayores porque la edad misma les confiere mayor riesgo, mayor posibilidad de que se compliquen o incluso de que puedan fallecer. Pero la edad no lo es todo. Entonces, conocemos que si vacunamos de las personas más mayor hacia abajo en términos de edad, cuando llevemos 20% de cobertura de la población, 20% de las personas, un quinto de la población ya vacunada, habremos reducido 80% de la mortalidad que causa la COVID-19. Ahora, en México existen cerca de 15 millones de personas adultas mayores y algunas de ellas, más o menos la cuarta parte, viven en zonas rurales, en poblaciones rurales, en pueblos, en comunidades apartadas de difícil acceso. Y por muchas décadas, por mucho tiempo, estas personas no han tenido los servicios sociales, los servicios públicos, tanto de salud como de todo lo demás, transporte, comunicaciones, etcétera, que les facilite el resolver un problema de salud si es que lo presenta. Entonces, conscientes de eso y también conscientes de que en las zonas urbanas hay zonas donde también hay pobreza, empezamos precisamente por esos lugares. Desde luego, hemos también cubierto simultáneamente a otras zonas donde vive gente con mayor cantidad de recursos, como la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, por ejemplo, donde están las Lomas, donde está Polanco. Entonces, vamos cubriendo equitativamente a la población y respecto a su pregunta sobre la velocidad, aquí viene el punto clave. Cuando vacunamos en zonas rurales, como son pueblos dispersos, es una orografía complicada, los caminos no son fáciles de transitar, las brigadas correcaminos tardan más tiempo en llegar de un pueblo a otro, a otro, a otro. O bien las personas, cuando decidimos invitarlas a que se concentren en algunas de estas comunidades, también tardan más. Y eso nos lleva más tiempo y nos limita para vacunar a muchas personas en cada día. Y hemos estado alrededor de 180,000 personas por día, en promedio. Ya más recientemente, arriba de 220,000.
Pero ahora con los nuevos embarques que son de mayor tamaño y ya que hemos cubierto una gran cantidad de adultos mayores en las zonas rurales, estamos próximos, en esta misma semana en la que viene, a incluir ya ciudades más grandes, ciudades capitales. Entonces, tener este abastecimiento de lotes más grandes, vienen por millón las de Sinovac, ayer se liberaron casi 1 millón de las de CanSino, más las que llegarán de Pfizer, que llegan alrededor de 600,000 por semana. Esto ya nos permite pasar a ciudades más grandes. Vamos a empezar a vacunar en algunas de las ciudades capitales, por supuesto seguiremos en la zona rural, y esto ya nos va a permitir estar en los números arriba de 300,000, deseablemente 500,000, quizás 600,000 por día, que es la velocidad que consideramos más apropiada, y la capacidad instalada está, y las brigadas Correcaminos están listas, entrenadas, ávidas de trabajar. Por cierto, les agradecemos mucho a las y los servidores de la Nación, además del personal de salud que está directamente vacunando en las brigadas, porque las y los servidores de la Nación nos han ayudado mucho con toda la operación del operativo Correcaminos. Doctor, y aprovecho para preguntarle sobre el tema de los médicos, porque ustedes dijeron que va a la primera línea de los médicos que están en primera línea, pero han insistido pues que todos los médicos de algún modo están expuestos. Preguntarle si a una vez que terminen con los de primera línea, decía el doctor Alomía hace unos días que ya estaban vacunados algunos de segunda línea, si seguirían con los médicos o si ya los médicos, digamos, generales y de otro tipo tendrán que esperar hasta su rango de edad. Y también habían dicho que iban a valorar el tema de las personas con síndrome de Down, si se iba a dar una prioridad a estas personas. Muchas gracias también por esa pregunta. Cada vez que nos preguntan esto y nos hablan de médicos y médicas, recordamos que las y los trabajadores de la salud no solo son médicos. Hay también enfermeras, hay también camilleros, hay también recepcionistas, hay también personal de laboratorio, inmunoterapeutas, técnicos de rayos X, etc. ¿Y por qué nos gusta enfatizarlo? Porque médicas y médicos, en general, no todas, desde luego, pertenecen a un sector social, en términos socioeconómicos, que tiene una red de apoyo, se podría decir, tiene capacidad de hacerse escuchar. Y entonces el clamor de algunos grupos sociales ha sido médicas y médicos. Pero también la afanadora que trabaja en una unidad COVID tiene riesgos y pertenece a un sector social en donde no tiene demasiados defensores, demasiados promotores. Para nosotros, las y los trabajadores de la salud son toda una familia, todo un conjunto. La afanadora también es nuestra compañera de trabajo, la recepcionista también quien trabaja en el laboratorio clínico, a veces tomando las muestras, que es una de las experiencias de mayor riesgo. Entonces, no solo son médicas y médicos. El viernes pasado, en el Consejo Nacional de Salud, que preside nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer, se llegó a un acuerdo por unanimidad de que las secretarias y los secretarios de salud de las entidades federativas se comprometen a integrar listas claras, transparentes, verificadas del personal de salud de acuerdo a su riesgo COVID, y lo van a mandar por oficio, firmado, para que exista alguien que se comprometa con claridad a decir: esta persona hemos verificado que trabaja en una unidad COVID, o en un centro de salud donde se atiende personas COVID, o en una ambulancia que traslada pacientes que pudieran estar enfermos de COVID. Y hemos definido muy claramente desde hace varios meses primera línea de contacto y segunda línea de contacto, que se define de acuerdo al riesgo a la exposición de COVID. ¿Cuál ha sido el reto? Que hemos tenido una importante cantidad de solicitudes de gente que se quiere vacunar, trabajadoras de la salud, mayormente médicos, que no hay una verificación de que están en la experiencia de riesgo COVID. Aunque los reclamos nos parecen legítimos, es muy importante que esto sea manejado técnicamente para tener claridad de quién está en riesgo. Y quien está en riesgo va a ser vacunado, no hay ninguna limitación en ese sentido, pero sí tiene que ser con una base técnica clara. Muchas gracias. Presidente, tengo otra pregunta para el canciller, un poco ya más enfocada al tema de la frontera y la vacunación, no sé si de una vez o... ¿Vacuna? Sí, también, si hay un plan de vacunación para la frontera norte, ahora en estas conversaciones que hay con Estados Unidos, sobre todo para los trabajadores, pues que diariamente cruzan la frontera, regresan, para este tipo de trabajadores, también, ¿en qué va a consistir el cierre parcial de la frontera sur para actividades no esenciales? ¿Cómo se va a poner en marcha esta medida que dieron a conocer hace unos días? ¿Si se va a enviar más personal, más seguridad o en qué consistiría? Bueno, lo que estamos haciendo esencialmente es una restricción de lo que son cruces no esenciales, tratando de reducir al máximo cualquier efecto económico que pudiera darse. Es inevitable, pero hay que reducirlo. Y es similar a lo que se está haciendo en el norte de México, sobre todo considerando que Chiapas y Campeche son la zona verde más importante hoy, excluyendo Sonora, el estado de Sonora que está en verde, la zona donde tenemos condiciones para reactivar todas las actividades en Chiapas y Campeche. Entonces, por esa razón, se establecieron algunas restricciones a actividades no esenciales para proteger esas zonas, en lo que se consolida esa circunstancia de que estén en verde, que es muy buena noticia. Por lo que hace al programa de vacunación en la frontera norte, posible programa de vacunación, hoy tenemos una visita importante de funcionarios de Estados Unidos y es uno de los temas que queremos tratar. No solo ese, sino cuál va a ser la evolución en los próximos meses, porque ya llevamos un año de restricciones en el caso de la frontera norte. ¿Cuál va a ser la estrategia que se piensa seguir o que podemos convenir para que vayamos recuperando las actividades económicas en la franja fronteriza, en nuestra región fronteriza, tanto de Estados Unidos como de México? Y una vez que tengamos resultados de esa conversación, las daremos a conocer también, pero sí está sobre la mesa el hacer un esfuerzo especial para poder recuperar la actividad económica. ¿Se plantearía, y qué otros temas plantearía en esta reunión con Jacob Susi? Si nos puede poner. Bueno, no es el tema, me espero a lo general, porque si no voy a desordenar la pregunta. Gracias. A ver, compañero. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada, Radio Educación. El asunto de la vacuna tampoco está exento de lo político, presidente. En este sentido, se ha dado la situación de que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha reconvenido a Morena por estar haciendo, a su decir, uso electoral precisamente de la vacuna, e incluso los senadores del PAN presentarán una demanda en contra de este partido, presidente, porque lo acusan de hacerse uso electoral de la vacuna, que está haciendo el gobierno un uso electoral de la vacunación. Me gustaría conocer su opinión al respecto, presidente. Pues no hay opinión sobre eso, porque si no, nos meteríamos a un debate que no conviene. Solo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, tenemos ideales, y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad. La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución y la aplicación, porque es nuestra función, nuestra tarea, y hemos hecho un buen trabajo entre todos, con mucha anticipación. Nos preparamos, guardamos el dinero necesario, decidimos empezar a conseguir las vacunas. Afortunadamente México tiene mucho prestigio en el extranjero y las empresas farmacéuticas y los gobiernos nos apoyaron y hemos trabajado todos los días para garantizar que lleguen las vacunas, y decidimos que iba a haber un trato igualitario. Todo eso muy distinto a lo de antes, donde imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo, la discriminación. Se atendía nada más a los que tenían influencias, no se tomaba en cuenta al pueblo. Entonces, están marchando muy bien las cosas, y nuestros adversarios, los conservadores, que quieren regresar, y yo estoy también pidiendo que regresen, pero lo que se robaron, están cuestionando todo, atacando al gobierno constantemente. Entonces dije que no iba a hablar mucho sobre el tema, pero ya lo expresé. La gente tiene confianza en el gobierno. Bien, presidente, por otra parte, se han dado algunos cuestionamientos y algunas quejas de personas que dicen que cómo no se han dado a conocer algunos de los resultados, o cómo va el asunto de las indemnizaciones que se iban a dar por familia, por personas que hayan muerto por COVID-19. No sé si tendrán un informe, cuántos apoyos se han otorgado hasta el momento, y cómo va este asunto, presidente. Pues podemos informar, se va avanzando. Yo le voy a pedir a Jesús que hoy dé a conocer un informe sobre cuántas personas han recibido apoyo, han sido beneficiadas con ese programa. Y ya por último, presidente, para el doctor López-Gatell, más bien en este sentido, el asunto de la vacunación, si bien como es universal, a veces se enfrenta con problemas como cuestiones religiosas. Por ejemplo, en Chiapas, en ciertas regiones, nada más se fueron a vacunar el 35% del padrón de adultos mayores, y muchos aducían al asunto de cuestiones religiosas o morales. ¿Qué hacer en este caso para incentivar que las personas precisamente acudan a vacunarse? Gracias. Primero, respetar las libertades. Nadie puede ser obligado, ya es voluntario, y somos libres. Convencer, eso sí, persuadir que es importante la vacunación y que ayuda a protegernos, y la vacuna es segura, no produce reacciones graves, no tiene un efecto secundario que vaya a afectar el organismo, y cada vez hay más ciudadanos que están solicitando la vacuna. En efecto, al principio había un porcentaje, no de esas dimensiones, como un 20% en nuestras mediciones, que no estaba de acuerdo, pero ahora se ha ido reduciendo ese porcentaje. Ahora que voy a las giras, pues me demandan que quieren la vacuna. ¿Y la vacuna cuándo? La gente quiere que llegue la vacuna. Es lo mismo acerca de médicos y de otros sectores que están demandando que se les vacune. Yo les digo que es cuestión de tiempo. Se va a vacunar a todos. Y estamos haciendo un trabajo muy profesional para tener mucho abasto de vacunas. Esto que se logró de la vacuna CanSino, pues es el único país fuera de China, en América Latina, el primer país en envasar vacuna. Significa tener una planta para producir alrededor de 1.500.000 dosis a la semana. Y es una vacuna de una sola postura, de una sola dosis. Además, no requiere de bajas temperaturas. Por eso esa vacuna nos va a ayudar mucho, sobre todo para el medio rural, porque en las comunidades más apartadas es una postura, es una inyección, y es suficiente con eso. Entonces, todo esto lo estamos haciendo y vamos a terminar como lo ofrecimos. Antes de que finalice abril, van a estar vacunados aún con una sola dosis todos los adultos mayores de 60 años. Porque hasta eso, nuestros adversarios apostaban a que no se iba a lograr. Es que pues no saben que trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde. Ayer tuvimos una reunión en la noche, todo el sector, todos los que estamos aquí, más 20 servidores públicos de relaciones, de Marina, de Defensa, de Salud, todos. Esto lo hacemos lunes y jueves, pero todos los días, desde hace meses. El secretario de Salud, el subsecretario, el secretario de Relaciones participan en la reunión de seguridad de 6 a 7 de la mañana. Y el tema es pandemia y vacunas. Entonces, nuestros adversarios pues siempre se quedan con las ganas de que quedemos mal, que nos vaya mal. No pueden, porque pues estamos trabajando. Hechos, no palabras, decía el general Mujica. Sobre el tema, compañera.
Bueno, primero sobre el tema de vacunación y sobre precisamente la visita que hará Roberta Jacobson como enviada especial para el tema de la frontera. Ya lo preguntaban un poco, pero preguntarle también si estarán incluyendo el asunto de la vacunación para migrantes que estén en México, porque si bien no tienen una forma de identificar o de pues certificar que están residiendo en México, a pesar de que sí están residiendo, si los van a incluir en este plan de vacunación primero. Todos los que están en nuestro país, sean mexicanos de nacimiento o se hayan nacionalizado o estén en nuestro país como migrantes, todos van a ser vacunados, todos. Va a depender de la disponibilidad de las vacunas. Ahora, como se decidió, es primero los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID, los adultos mayores, que es donde estamos ahora vacunando. Y vamos a ir al mismo tiempo incluyendo maestros, trabajadores de la educación, donde lo permite el semáforo, para el reinicio a clases presenciales. Eso lo tenemos también como una prioridad. Y así vamos a seguir vacunando a todos. Como se está haciendo la pregunta de que viene una comisión de Estados Unidos, de una vez la voy a contestar, por Marcelo, no yo. Tenemos una relación con el gobierno de Estados Unidos muy buena. Y de los temas que se tratan está el tema migratorio, porque tenemos el tema del tratado, tenemos este tema que es la pandemia, las vacunas, tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de seguridad y tenemos el tema migratorio. Bueno, hemos propuesto al presidente Biden de que se atienda el tema migratorio dándole importancia al desarrollo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, del sur de México, con la idea rectora básica de que se tienen que dar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida a los habitantes del sur de México y de Centroamérica. Que esa es la mejor forma de reducir los flujos migratorios. La gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, se tiene que apoyar al desarrollo de Centroamérica y del sur de México, en especial de Centroamérica. Ya se logró que el gobierno de Estados Unidos destine $4,000 millones para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica. Al mismo tiempo, hay un trabajo de coordinación para proteger a migrantes, los que atraviesan nuestro país con el propósito de ir a Estados Unidos, garantizarles seguridad, proteger sus derechos humanos, porque no es lo mismo que estén los migrantes en el sur de nuestro país que transiten hacia el norte. Ya sabemos todos que hay muchos riesgos. Gobiernos anteriores han habido asesinatos de migrantes, masacres lamentables. Y desgraciadamente acaba de suceder algo parecido en Tamaulipas, en la frontera, con 19 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados, quemados, algo muy doloroso. Entonces, estamos trabajando con ese propósito de que se atiendan las causas de la migración, que haya trabajo, que haya bienestar y que al mismo tiempo se protejan a los migrantes. Presidente, ya que está en el tema, que pudiera ponerse sobre la mesa el asunto de que le pidieran a México regular o estar muy pendiente de frenar de alguna manera el flujo migratorio. Sí, claro que lo plantean, pero la respuesta de nosotros siempre es de que se deben de atender las causas, siempre. Con el presidente Donald Trump lo hicimos, incluso le envié una carta planteándole cuál era nuestro punto de vista y qué se tenía que hacer para reducir los flujos migratorios sin medidas coercitivas. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué aclaro esto? Porque los adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios y sus voceros de la prensa fifí, siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos, ¿no? Como lo fue a solicitar Krause, que viniera el presidente Biden a llamarnos la atención. O que nosotros entramos en componendas, en negociaciones, ¿sí? Indignas. Se equivocan. La relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto mutuo. Y le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos de que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior. En la última plática que tuvimos con el presidente Biden, volvió a reafirmar el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país y además nosotros vamos a hacer valer ese derecho, porque somos un país independiente, un país soberano. Entonces ya creo que es suficiente para que se entienda que no establecemos relaciones indignas con ningún gobierno ni con ningún grupo de interés creado. La pregunta porque recordemos también en la administración de Donald Trump pues surgió el amago de la imposición de aranceles pues precisamente para el freno de... No, eso no es el riesgo que pudiera haber con la actual administración, es mucho más de entablar comunicación, ¿entiendes? Sí, no hay ningún problema y el presidente Trump nos respetó. Siempre. Apostaban nuestros adversarios de que iba a haber un encontronazo y se quedaron con las ganas. No hubo pleito, porque tenemos que cuidar que la relación de las dos naciones se caracterice por el respeto mutuo, por la amistad, por la cooperación para el desarrollo. Desde luego, con independencia. Los que ahora cuestionan, articulistas o intelectuales orgánicos del conservadurismo corrupto,
se quedaron callados cuando en el gobierno de Felipe Calderón se permitió que desde Estados Unidos introdujeran armas a México en un plan que se llamó Rápido y Furioso, y con esas armas se asesinó a personas y nada dijeron. Y en ese entonces entraban las agencias a nuestro territorio, se violaba nuestra soberanía y silencio cómplice. O ustedes en ese entonces, porque sería bueno investigar en las hemerotecas, ¿leyeron algún artículo de Krause, de Aguilar Camín, de Castañeda, ¿cómo se llama? El que fue embajador, que participó en el fraude del 2006, fue embajador de México en Estados Unidos, con Calderón, Sarucán. Si alguno de ellos escribió cuando se dio a conocer que había este operativo, nunca hablaron. Entonces por eso siempre digo, no somos iguales, porque ustedes preguntan porque es lo que está en el debate, por su trabajo, por su profesión, pero ¿por qué está en la agenda? Porque van creando este tipo de supuestos, ¿no? Presidente, ya nada más, es que por el tema de la vacunación a migrantes, entonces, ¿no entrarían en el calendario por edad? ¿Esperarían a vacunar a todos los mexicanos? ¿Y cómo sería el procedimiento? Todos van a entrar, porque eso es lo otro también, de que estamos haciendo un gran esfuerzo, se está avanzando en la vacunación. Pero les falta vacunar a este sector de la población. Pues sí, falta. Estamos avanzando, pero todos van a ser vacunados. ¿Hay un censo de cuántos migrantes en esa condición pudieran estar en Sí, se tiene información. Y cuando tengamos las vacunas suficientes, vamos a poder aplicarlas a todos. Hace poco comentaba yo de que el secretario de Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria, informó que para mayo íbamos a tener 40 millones de vacunas. Y yo dudaba, aunque él tiene la información porque es el que contrata las vacunas. Tenía yo las dudas, pero ahora que afortunadamente nos está yendo bien, por ejemplo, le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos que nos envíen 2.700.000 dosis de AstraZeneca. Ese era otro tema también de los adversarios nuestros, ¿no? De que no nos iban a dar nada. Saben que se filtró la conversación que tuvimos con el presidente Biden, la primera, hace 2 meses, hablamos por teléfono desde Monterrey, y yo le planteé lo de las vacunas. Como a la semana, cosas raras, ¿no? Las golondrinas en el alambre, las filtraciones, ¿no? A la semana empiezan ya los expertos a decir, no va a haber vacunas, no les va a dar nada. Viene la segunda entrevista y vuelvo a tratar el tema, ¿no? Porque nos importa muchísimo. Y además tengo la confianza porque él ha expresado que quiere mantener una buena relación con nosotros. Entonces vuelvo a tratar el tema. Como ya habían hecho todo un escándalo, pues nos dice, es muy probable, vamos a buscar la reunión conjunta, va a llevar tiempo. Y al final terminó el presidente Biden enviándonos, o está por enviarnos, las dosis de AstraZeneca. Entonces, los expertos, estos internacionalistas pro-estadounidenses, pensaron que no iban a llegar las vacunas. Y ya van a llegar, si no es en esta semana, no va a ser para abril o para mayo, va a ser en esta semana o en la próxima. Presidente, bueno, ya nada más, es que hay un asunto que desde hace... A ver, vamos a ver que están llegando vacunas precisamente. El doctor Pedro Centeno, infórmanos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Tenga usted. Buenos días, señores secretarios, señor subsecretario. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, señor presidente, para informarle que el día de hoy llegan 487.500 vacunas de Pfizer. El día de mañana martes llegan 170.625 también de Pfizer. Y el día jueves 25 de marzo llegarán 1 millón de vacunas de Sinovac. Por lo tanto, esta semana, señor presidente, están confirmadas las llegadas de 1.658.125 vacunas. Como usted observa, estas son las de Pfizer. Hoy martes son 487.500 vacunas, señor presidente. Muy bien, Pedro. Ya se informó pues a detalle sobre la llegada de las vacunas y la forma como se están distribuyendo y se están aplicando. Felicidades y tenemos que continuar con este trabajo. Muchas gracias, doctor Pedro Centeno, de Birmex. Gracias, señor presidente, a sus órdenes. Desde hace una semana había querido plantear, pero no se había podido. Y es el asunto de lo que está sucediendo con los incendios en Arteaga y Santiago. Pero, a ver, te lo contesto rápido. Estamos trabajando allá. Ayer informamos sobre eso. Ya el general informó ayer. Está la Secretaría de la Defensa, está Marina, está la Guardia Nacional. Desde el primer día está el gobierno federal atendiendo este incendio.
precisamente sobre este punto, usted va a visitar Coahuila, va a 3 puntos de la entidad, 2 que tienen que ver con temas de agua, uno más con Jóvenes Construyendo el Futuro. Preguntarle si no, si no consideran que es como muy relevante el asunto de los incendios, llevan una semana y no han podido sofocarlo al 100, todo lo que se está pues perdiendo en hectáreas, etcétera. Y preguntarle si no consideraría más importante a lo mejor visitar el punto o... es que estamos trabajando con ese propósito. Desde que recibí el informe de instrucciones de que se atendiera lo del incendio y están haciendo lo que corresponde. Sí, lo demás es propagandístico y no tengo yo ese estilo. O sea, de no ir al lugar. Sí, no soy igual también que los otros. O sea, de actuar nada más para irme a tomar la foto. Es mejor, como lo hicimos desde hace más de 8 días, un viernes a la 1 de la tarde me informan del incendio, se toma la decisión de enviar refuerzos. Es más, se trasladó la directora de Protección Civil. ¿No fue entre lunes y martes de la semana? Sí, no recuerdo el día, pero tomamos la decisión de eso. Pero a ver, general, ¿por qué no le informo? La compañera. Bien, llevamos actualmente de control del incendio en la parte de Nuevo León el 70% y en Coahuila el 40%. Y como se citó en el informe el día de ayer, hay más de 600 elementos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, SEMAR, los estados también están participando, Protección Civil de ambos, hay también voluntarios, hay 16 helicópteros, algo así como 35 vehículos que están coadyuvando a las operaciones. Se está atendiendo desde los dos extremos del incendio, por la parte de Coahuila, por la parte de Nuevo León. Se han establecido 3 albergues en los cuales aproximadamente hay 750 personas que han sido evacuadas. Son aproximadamente 180 propiedades que han sido dañadas. El trabajo es de manera conjunta. Se tiene también dentro de los helicópteros algunos equipados con helibaldes para que sea el esfuerzo que tenga mayor éxito con estos implementos que utilizan los helicópteros. Entonces el trabajo se ha atendido de manera conjunta con los 2 estados, con Fuerzas Armadas, con Guardia Nacional, con voluntarios y bueno, seguimos atendiendo. ¿Cuándo podría quedar sofocado? ¿Con lo que han visto que hay avance? Lo que determina el momento en que podamos terminar con este incendio es las condiciones meteorológicas que se tienen consideradas en el área. Inclusive, por parte de la Fuerza Aérea tenemos un avión que está en alerta, que genera, es un proyecto que se está desarrollando en Baja California para generar lluvias, aprovechando la nubosidad que puede existir. Lo tenemos ahorita en alerta para que, si se presentan las condiciones atmosféricas, poderlo trasladar a esa área y que empiece a bombardear las nubes que se encuentren para poder generar lluvia. Este proyecto ya se ha aprobado ya y nos ha dado resultado y ahorita lo tenemos en stand-by. La situación es que debe de tener 80% aproximadamente de humedad del ambiente para poder generar eso. No se han dado las condiciones. Ha habido vientos que favorecen también el incendio. Entonces no se puede determinar días para controlar. Todo es de acuerdo a cómo se vayan presentando las condiciones meteorológicas en el área. Presidente, es que yo iba hacia el exhorto también que le hizo la Cámara de Diputados. La semana pasada todas las fracciones parlamentarias aprobaron, estuvieron de acuerdo en este exhorto que le hacen a la Semarnat para reforzar medidas de prevención y también exhortan a las secretarías de Hacienda, Semarnat también, y Seguridad y Protección Ciudadana a destinar más recursos financieros, materiales y humanos. Si le llegó el exhorto, ¿y qué les responde a los diputados? Pues es eso, de que estamos trabajando. Esto que habla, por ejemplo, el general del avión, me pidieron la autorización hace 2 días, el secretario de Agricultura, y lo autoricé. Y he estado pendiente, pero... como hay temporada también electoral, por eso me preguntas tú, todo se aprovecha. O sea, quisieran que nosotros quedáramos mal, que se pudiese manejar en Coahuila, de que no nos importó el incendio, de que no nos interesó, que somos unos irresponsables, unos indolentes. Pues no. Desde que comenzó el incendio, tomamos las decisiones. Me informaron, hablé con la directora de Protección Civil. La directora de Protección Civil, de inmediato, por instrucciones que recibió, le habló al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, para reforzar los trabajos para apagar el incendio. Se trata todos los días en la mañana, en la reunión de seguridad. Ayer se informó sobre eso, pero es otra cosa. O sea, sí tengo yo la necesidad, mejor dicho, el deber de informar, ¿sí? Pero en todo hay en esta temporada politiquería. Sí, entonces ustedes no son desde luego los responsables, son los que quisieran trampearnos. Pero como ya se generó ahora una situación que va más allá de lo de la salud, y yo creo que lo de la salud está bastante tratado. Vamos con el informe de seguridad, porque también nos los plantearon ayer, de Sonora y de Baja California, y luego seguimos con si hace falta vacunas y con otros temas. Quedaron pendientes Antonio Baranda del periódico Reforma y Cristian Bautista también, para contestar.
Con su permiso. Adelante, por favor. Bien, en relación a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aquí la referencia inicial es el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en donde establece 8 ejes fundamentales. Uno de esos 8 ejes es la seguridad pública, seguridad nacional y paz. De ahí se deriva la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en donde como estrategias particulares están 8 aspectos. Un nuevo modelo policial, una prevención del delito, estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, nuevos criterios de distribución en los recursos federales en materia de seguridad, combate al mercado ilícito de hidrocarburos, combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aplicación de los procedimientos de extinción de dominio, combatir el robo a autotransportes y pasajeros en carreteras y abatir el tráfico de armas. De estas estrategias específicas, la que sigue por favor, se derivan algunos principios de actuación, principios que se vienen a convertir en acciones que se desarrollan en el ámbito federal. Primero, la presencia territorial de la Guardia Nacional apoyados con Fuerzas Armadas. Esto es la presencia en todo el territorio por parte de la Guardia, no tener que mover efectivos de una parte de la República a actuar en otra, sino que la Guardia Nacional tenga esa presencia en todo nuestro país y en las áreas que se designe, ahí estará trabajando sin necesidad de estarse moviendo y las Fuerzas Armadas apoyándolo bajo ese mismo esquema. También las mesas de coordinación federal, estatal y regionales, estas son importantes, ya lo ha planteado el señor presidente, desde aquí a las 6 de la mañana el señor presidente está con el Gabinete de Seguridad y se están tratando los temas de este ámbito. En los estados es similar y en las coordinaciones regionales de la Guardia se hace la misma parte para poder coordinar todas las acciones, para poder atender todas las situaciones que se estén presentando en los diferentes ámbitos. La otra, inteligencia conjunta, esta es una base, la inteligencia se ha considerado como una base fundamental de la operación de todas las fuerzas del Estado. Se prioriza la utilización de la inteligencia de esta manera. Todas las instancias que contamos con personal de inteligencia están colaborando de manera conjunta para poder desarrollar la siguiente parte, que son operaciones coordinadas. Estas operaciones coordinadas es enfocar toda la información hacia un solo esfuerzo conjunto en donde participemos todos para poder obtener resultados adecuados. La judicialización, que es importante para poder materializar estos resultados, el respeto a los derechos humanos dentro del desarrollo de las operaciones, así como la aplicación del uso de la fuerza y la transparencia en lo que estamos realizando. Adelante. Bien, en base en esta estrategia, para los estados de Sonora y Baja California, hubo información relevante que se tomó en cuenta. Primero, que fueron estos municipios, o Tijuana y Cajeme, ubicados en estos estados, pues son 2 municipios de los que se contaba con mayor cantidad de homicidios dolosos en el país. Otro aspecto importante fue el homicidio múltiple de los integrantes de la familia Lanford y también una serie de enfrentamientos entre bandas rivales en Caborca, Sonora, que se vinieron registrando. Estas fueron partes importantes para poder desarrollar algunas estrategias focalizadas. Dentro de estas estrategias también se determinaron algunas operaciones. La primera que se estableció fue en febrero del 2019, en donde en la ciudad de Tijuana se estableció una estrategia de protección ciudadana, donde todas las fuerzas del Estado mexicano, coordinados también con fuerzas estatales, se hizo una protección a toda la ciudad, se cubrieron rutas en las que tenía que podían ser salida de delincuentes después de realizar sus actividades ilícitas. También otra de las estrategias especiales fue la atención del caso Bavispe desde el 4 de noviembre del 2019. En Sonora también se estableció una operación denominada Caborca de junio a octubre del 2020 y derivada de esta operación y para poder conjuntar de mejor manera, todos los esfuerzos, se estableció una operación regional Sonora a partir del 23 de octubre del 2020. En esta operación están coordinadas todas las fuerzas del Estado y una parte que tiene responsabilidad Sedena, la parte norte, parte central de Sonora, la parte sur, la responsabilidad es de Semar y cada quien establece las coordinaciones dentro de las áreas y la coordinación dentro de todo el Estado para que las acciones sean de manera integral. También hubo otra estrategia, un programa integral para la reducción de homicidios en los 15 municipios prioritarios en el país, donde está Tijuana y Cajeme. Esta se implementó a partir de enero del 2021. Estas son las partes focalizadas en los 2 estados. Vamos a ver las fuerzas de seguridad que tienen ambos estados. Aquí tenemos Sonora. Sonora, entre lo que se tiene desplegado por parte de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, tenemos un total de efectivos operativos, aquí lo ven en la lámina, 2.285 hombres de las 3 instituciones. 6.748 hombres de las 3 instituciones. Operativos, es decir, andan realizando actividades de campo, andan cumpliendo misiones fuera de sus instalaciones, andan atendiendo la situación delincuencial que se presenta en el Estado. Por parte del Estado de Sonora, aquí pueden ver ustedes nada más tienen 741 elementos policíacos operativos, 741 nada más, y la Policía Municipal son 3.700 elementos operativos. Sumamente
sumamente reducido la fuerza que tiene el Estado, esa fuerza que tiene también que desarrollar actividades y que busque reducir los índices de violencia y la criminalidad, pues para un Estado tan grande, 741 elementos, es sumamente reducido. No alcanza a cubrir, no alcanza a atender la necesidad prioritaria de los ciudadanos. También por parte en el Estado se tienen 6 coordinaciones regionales. Estas coordinaciones regionales, aquí podemos ver en la parte inferior, en el 2019 empezamos con la división de estas coordinaciones solamente en 4. En el 2020 se extendió ya teniendo las 6 coordinaciones y en 2021 pues se mantienen estas 6. En esas 6 coordinaciones regionales tenemos 6 instalaciones de la Guardia Nacional. Aquí están en el mapa, Nogales, Bavispe, son las que ya están construidas, en donde ya están el personal atendiendo ahí la situación de la seguridad, y están para el presente año construyéndose la de Guaymas y la de Navojoa. También aquí vemos en la lámina los efectivos. Estos efectivos son los de la Guardia Nacional en estas coordinaciones. En el 2019 teníamos 1.186 hombres de la Guardia, en el 2020 se incrementó el efectivo a 2.438 y en el 2021 se tienen 2.689 elementos de la Guardia con la presencia en el estado de Sonora. Adelante, por favor. En cuanto a Baja California, tenemos entre Sedena, Semar y Guardia Nacional un total de 5.195 hombres operativos. El estado tiene 524 policías estatales operativos también y 5.945 municipales. También de igual manera efectivos muy reducidos para un estado con una extensión como la que tiene. Resultado de eso, hay una falta de atención en algunas áreas, o que los efectivos puedan influir en algún área que se esté identificando una mayor presencia delincuencial o actividad delincuencial. El estado de Baja California tiene 5 coordinaciones regionales. En ellas están 5 instalaciones de la Guardia. Aquí las tenemos: Tijuana, Rosarito, Mexicali, en Ensenada, San Quintín, y se está construyendo ahorita la de Tecate, para que sean 6. También, de igual manera que en Sonora, empezamos en el 19 solamente con 2 coordinaciones, en el 2020 incrementamos a 5 y ahorita seguimos manteniendo las 5 coordinaciones. En cuanto a efectivos, 747 elementos de la Guardia en el 2019, era lo que teníamos ahí. En el 2020 se incrementaron a 2.060 y en el 2021 a 2.114 elementos de la Guardia Nacional. Adelante. Algunos eventos relevantes en Sonora que han sido resultado del trabajo de las instituciones de seguridad que estamos coordinados. Aquí las vemos. Los 20 detenidos responsables de la agresión a la familia Lanford en diversas fechas a través de 19, 20 y 21. En Ocodepe, Sonora, aseguramiento de 17 kilogramos de fentanilo en marzo del 2019. En julio del 2020, 159.738 pastillas de fentanilo. En febrero del 2021, en Hermosillo, 49 kilogramos de heroína. En febrero del 21 también 2.407 kilogramos de metanfetamina. En marzo de este año, en Ocodepe, 15.771 kilogramos de marihuana. En Baja California, los eventos relevantes en este año se han presentado los de mayor importancia. En Ensenada, 648 kilogramos de metanfetaminas. En marzo, 800 kilogramos de metanfetaminas y 1.975 de sustancias químicas. En marzo, 4 de marzo de este año, en San Felipe, 184 kilogramos de metanfetaminas, 24 de cocaína y 9 de heroína. El 6 de marzo también de este año, San Felipe, 545 kilogramos de metanfetaminas. El 10 de marzo, en San Quintín, 70 kilogramos de heroína blanca y 41.000 pastillas de fentanilo. El 22, aseguramiento de 534 kilogramos de metanfetaminas en Tecate con 17 kilogramos de fentanilo y 2 de heroína. Ese es lo relevante. También en los 2 estados existen programas sociales del gobierno federal que estos van hacia las partes medulares de donde se puede originar la delincuencia. Atiende las causas que originan la parte delictiva, la presencia de delitos. Ahí están enfocados estos programas sociales y que son sumamente importantes, más importantes que la acción que a lo mejor estamos haciendo en la parte operativa, porque, como menciono, atiende las causas. Y ahí tenemos becas para el bienestar, programa de bienestar para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, las tandas del bienestar, mejoramiento urbano, el bienestar para personas con discapacidad, apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, apoyo a pescadores, precios de garantía, sumamente importantes que coadyuvan a las causas que generan la violencia. Adelante. Aquí tenemos el comportamiento de homicidios vinculados a delincuencia organizada en los 2 estados. Tenemos aquí en el 2019 904 homicidios, en el 2020 1055. Hay un incremento en lo que va del año 241. La tendencia aquí la estamos marcando en la gráfica, que va hacia la baja. Aquí entre el 20 y el 21 están estas 2 operaciones, la operación regional Sonora que mencionaba hace un momento y la de 15 municipios prioritarios en donde está Ocodepe. Y en lo que corresponde a Baja California, en el 19 2.142 homicidios, en el 2020 2.194, en lo que va del presente año 423, también con una tendencia desde el 2020 hacia la baja y donde está también las operaciones que se realizan. Los resultados que hemos tenido dentro de la administración. Aquí en la tabla se muestra diciembre de 2018, el mes donde empieza la administración, el 2019
2019, 2020, 2021. Y este es el total de resultados que se llevan. Aquí mencionaré o resaltaré algunos, casi 61 toneladas de marihuana, 22 toneladas de metanfetaminas, 1.325.043 pastillas de fentanilo, 3.024 detenidos, 16 aeronaves, 2.256 vehículos, 1.969 armas. Estos son los de mayor. Pues también citaré la cocaína, que son 437 kilogramos de cocaína, y heroína 352 kilogramos, además de 39 kilogramos de goma de opio. La siguiente, en Baja California, la gráfica está en la misma condición, marcando los años, y también lo que resalta son 86.7 toneladas de marihuana, 18.2 toneladas de metanfetaminas, 243 kilogramos de fentanilo, 1.199.444 pastillas de fentanilo, 580 kilogramos de cocaína, 366 kilogramos de heroína, 2.506 detenidos, 3 aeronaves aseguradas, 935 vehículos, 34 embarcaciones, 875 armas. Como conclusión, podemos establecer que la implementación de programas sociales, así como las estrategias focalizadas en áreas prioritarias integradas por las coordinaciones para la construcción de la paz y seguridad, han permitido reducir en el estado de Baja California el índice de homicidios, y en el estado de Sonora se han logrado desarticular células de las organizaciones criminales que operaban en el estado, generando altos índices de violencia. Todas estas estrategias, las acciones que cité, se continúan realizando en ambos estados, y de acuerdo a cómo se vaya viendo o analizando el comportamiento delincuencial, pueden incrementarse las operaciones o la focalización en algunas partes que necesitemos realizar de acuerdo al comportamiento delictivo. Muchas gracias. Esto es para dar respuesta a lo de la compañera de ayer, que es Sheila, que es muy profesional, muy buena periodista, ¿no? Esa es mi apreciación. Entonces, quedamos en darles la información. Yo nada más aquí destaco algo. ¿Por qué no ponen lo de los elementos? Miren, en muy poco tiempo hemos reforzado todo el país con la Guardia Nacional, con presencia de Guardia Nacional. Ya hemos dicho de que en su mejor momento la Policía Federal, porque el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad, la Constitución se los impedía. Entonces se contaba nada más con la Policía Federal, y en su mejor momento llegó a tener 40.000 elementos, y de esos solo 20.000 operativos, sin instalaciones, no construyeron cuarteles. Ya nosotros en Guardia Nacional contamos con cerca de 100.000 elementos. Están terminados 155 cuarteles y están en proceso de construcción otro número importante de cuarteles. Esto nos ha permitido que ya tengamos en varios estados más elementos de la Guardia Nacional que las policías estatales. La verdad que era una desatención total, completa, de parte de la Federación. Solo actuaban a partir de circunstancias especiales, a través de operativos, pero no había una presencia territorial para garantizar la seguridad pública en el país. Y es interesante esto. La Policía Estatal, 741 elementos. Los 72 municipios de Sonora, 3.709 policías. De Fuerzas Federales, 6.748. En operativos, 6.748, 4.450 estatales y municipales. Si hablamos de lo ideal en cuanto a los policías que se requieren, en Sonora hay un déficit de 43%. Pero así está también Baja California. Vamos a ver, tenemos 5.195, nada más Guardia Nacional, 1.930, y policías estatales, 524 para Baja California, y municipales 5.945. Casi lo mismo. El déficit de policías en Baja California, de acuerdo a las recomendaciones de la ONU, 27%. Pero no es eso lo que quiero subrayar. Esto es información. Lo que quiero destacar es de que los dos gobiernos hubieron actos de corrupción en las anteriores administraciones. Saquearon a Baja California y a Sonora. Y ahí están los resultados. Acuérdense lo de Sonora, que un gobernador tenía hasta caballos pura sangre. Y en el caso de Baja California, algo parecido. ¿Por qué planteo esto? Para que no nos dé amnesia. Porque todo esto ya se echó en el olvido. Y ahora aparecen nuestros adversarios como los paladines de la libertad y de la democracia y de la justicia. Si venimos de un periodo caracterizado por la corrupción, por el saqueo, ¿dónde estaba el Universal? ¿Dónde estaba el Reforma? ¿Dónde estaban? A ver, ¿qué reportaje de esa época de saqueo en Sonora y en Baja California hicieron los periódicos que ahora son nuestros principales cuestionadores? Nada, porque pertenecían los gobernantes a los grupos que protegían estos periódicos o pagaban el servicio de protección. Entonces era nada más un complemento. Pero vámonos ya con Antonio, que quedó pendiente. Gracias, presidente. Quisiera retomar un tema relacionado con Estados Unidos, pero diferente al de la visita de la funcionaria Roberta Jacobson. El día de ayer, agrupaciones productoras agrícolas de Estados Unidos hicieron un reclamo, una especie de acusación en el sentido de que hay un bloqueo agrícola por parte del gobierno mexicano, esto por decisiones de su gobierno relacionadas, por ejemplo, con la importación de ciertos productos orgánicos, las limitaciones en el tema del glifosato y el maíz transgénico. ¿Qué postura tiene su gobierno sobre el reclamo, sobre todo porque estos productores aseguran que se ha deteriorado esta relación comercial con México a pesar del TEMEC? Pues respetamos mucho, ¿no? El que
que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero pues nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo. No es producir por producir, sino tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glifosato estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud. Entonces respetamos ese punto de vista de todos, pero pues somos independientes. ¿No habría un cambio de postura o de reglas en el tema agrícola a pesar de este reclamo? No, es la misma política. Procurar producir en México lo que consumimos, que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz. Hemos llegado al extremo de comprar el 85% del arroz que consumimos. Cada vez que estemos en la mesa con un plato de arroz, pensemos pues que no se produce, desgraciadamente, en México. Y antes se producía, nada más que se abandonó la actividad productiva del campo. Ahora estamos apoyando a los productores, por eso los precios de garantía, a los que producen maíz, a los que producen frijol, a los que producen arroz, trigo para el pan, leche. Acabo de estar en la cuenca de Papaloapan y en islas y en esa región están muy satisfechos los ganaderos, productores de leche, porque les pagaban a 6 pesos el litro y ahora el precio de garantía es 8.20. Lo mismo en el caso del maíz, que se pagaba a 3,000 pesos la tonelada y ahora se está pagando a 5,600 pesos la tonelada. El frijol lo mismo. Entonces estamos apoyando. Ayer me presentó, no sé si Laura podría, o lo dejamos pendiente, pero en el tiempo que llevamos ha crecido la producción de alimentos. Ese es el dato. Estamos produciendo más, aún con la pandemia. El año pasado creció el sector agropecuario en más de 2%. El sector industrial, el sector de servicios, turismo, comercio, se desplomaron por la pandemia. El que se mantuvo en pie fue el sector primario, el campo, la producción agropecuaria y la pesca. Entonces, ahí vamos. Suele pasar que los que antes se quedaban con los subsidios, se quedaban con los créditos, ponían a los funcionarios, en el caso del campo, los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes, que digamos, y antes pues no había ninguna limitación. Sería, perdón, el caso de los productores estadounidenses que igualmente no están conformes con esta política. Pues puede ser. Siempre los productores de Estados Unidos, incluso hay senadores de Estados Unidos que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, el caso del tomate y de otros productos, o la argumentación con propósitos también económicos o políticos de que no se cuiden las especies, por ejemplo, en el caso de los embargos al atún, al camarón. Todo esto son mecanismos de presión que se utilizan. ¿Observa, como dicen ellos, que hay un deterioro de la relación comercial en términos agrícolas? No, pues está creciendo la exportación de productos de México a Estados Unidos. Está creciendo lo que vendemos de productos agrícolas. Presidente, me gustaría también tocar un tema sobre la visita precisamente de Roberta Jacobson y la delegación estadounidense. Preguntarle si este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región. No, ellos tienen que atender el ingreso a su país de inmigrantes. Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato a los migrantes y esto ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera pensando de que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero pues están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces, estamos nosotros informando de que pues es un proceso, porque hay también pues muchos traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir ahora es más fácil, ¿no? Llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así. Sobre todo hay riesgos, desgraciadamente, por la violencia. Entonces tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios, que andan siempre sopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo, ¿no?
no establecemos nosotros ese tipo de relaciones. La dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. No fue así, presidente. Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado Reforma. O sea, ¿descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera? no aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3.180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de 1 millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo, siempre que haya respeto mutuo. Nada de que, a ver, vas a meter ahora armas, para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes, y como vamos a tener sensores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además, porque las autoridades en ese entonces eran muy profesionales, no tenían nada que ver con la delincuencia. Imagínense, en ese entonces, el secretario de Seguridad Pública es el que está detenido en Estados Unidos por posible vinculación con una de las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, eso ya se terminó. Entonces, no es haber supervisión, pues ¿cómo? Es como si va Marcelo allá a supervisar a Texas. ¿Por qué no supieron resolver el problema de la nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores? Llega Marcelo a ver por qué se permitió esto. Pues eso es una injerencia, eso es indebido, eso no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente, y por último, si me permite, tenemos conocimiento que el día de hoy firma este llamado acuerdo por la democracia, al cual usted convocó hace varias semanas a los gobernadores para evitar que metan las manos en el proceso electoral en curso. Sobre todo preguntarle qué responde a quienes opinan que es un documento innecesario, toda vez que se trata de respetar lo que ya está contenido en las leyes. No es innecesario, porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres. Yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero le escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección para recomendarles de que se respetara el voto, de que no se cometiera fraude. Y eso es lo que estamos ahora haciendo. Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas. Todo esto que pasaba es una vergüenza, que tampoco veía el INE. Incluso a los que se hacían de la vista gorda. Entonces, que ya eso ya se termine. Entonces, va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad. Es todo un acontecimiento. Es un antes y un después, un parteaguas. Entonces, para eso es la reunión, con ese propósito. Y todos, no hubo un gobernador, desde luego la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, todos contestaron a la carta que les envié, comprometiéndose a ese objetivo común. Entonces, para eso vamos a tener esta reunión. Y también para que la gente sepa y nos ayude vigilando, denunciando si hay irregularidades. Y desde luego que corresponde a la Fiscalía Electoral atender todas estas denuncias. Recordar también que ya el fraude electoral es delito grave, que no hay derecho a fianza. Si se demuestra que se cometió un delito electoral, va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza, porque ya se modificó la Constitución, ya es delito grave. Entonces, que se sepa, y que lo sepan los de arriba, y que lo sepan los operadores, porque a lo mejor los llamados mapaches electorales no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre. Pues no, va a estar la Fiscalía Electoral pendiente, y desde aquí vamos a estar denunciando, sea quien sea, del partido que sea, si es funcionario federal, si es estatal, si es municipal. Tiene que haber democracia, porque si hemos padecido en México, si no ha salido adelante nuestro país, en mucho es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude. También es así que estoy en la presidencia y
no utilizamos la fuerza. Se protege los derechos humanos. No hay órdenes para masacres, para ajusticiar. Se respetan los derechos humanos. Hay enfrentamientos, pero en todos los casos la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina garantizan los derechos humanos. Y lo podemos probar. En el gobierno de Calderón, en enfrentamientos, eran mucho más los muertos en enfrentamientos que los detenidos. ¿Por qué? Porque se remataba a los heridos. Acá no es así y tenemos las pruebas. Son más los detenidos en enfrentamiento que los que pierden la vida. Entonces, ¿y por qué se llegó a eso? Porque se robaron la elección, porque no hubo democracia. ¿Y quiénes tuvieron que ver con ese fraude? Pues los mismos, los delincuentes de cuello blanco. Porque también solo se hablaba de delincuencia organizada. ¿Y la otra delincuencia? Los que habían secuestrado al gobierno para robar, para saquear, esos ni siquiera perdían su respetabilidad. Los malandros de cuello blanco. Si es un acuerdo nacional por la democracia, presidente, ¿no era necesario o conveniente la participación o convocatoria al INE o las autoridades electorales? El INE tiene que hacer su trabajo, como corresponde. Pero estamos en una etapa nueva. Y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, nos vemos mañana. Hasta nos pasamos ahora. Adiós, adiós.